Sí, doctor. Ahora han visto que he cambiado de diapositiva. No, todavía sigue en la primera. Y no sé qué pasa, ¿no? Ahora, Sigue en la misma. la primera, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, algo estamos haciendo mal. Seguiremos con lo que estamos viendo. ¿Ahora cambió? Sí, doctor, ahora sí. Ah, gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar las clases de la cuarta rotación. Ah, no, te llamo, estoy ahorita dictando clases. Te llamo yo. Por favor, te llamo. Entonces, vamos a planificar que son 8 clases en 4 semanas. Las 8 clases ahora vamos a hacer las generalidades y vamos a plantear una de las cosas más importantes en el diagnóstico de la patología neuroquirúrgica es el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Es muy importante para nosotros. Vamos a hablar en la segunda clase de uno de los componentes de los cuales hablamos en la clase, que es el componente del líquido cefalorraquídeo. En la tercera clase vamos a ver otro componente más que es el líquido, el componente vascular, o sea, la patología de las arterias y venas, lo más importante, por supuesto. En la cuarta clase trataremos de lo que es la neurocirugía pediátrica. En la quinta hablaremos de los tumores infratentoriales y supratentoriales, y sexta clase tumores también infratentoriales y supratentoriales. ¿Ya? En la quinta estamos hablando de la quinta clase, ¿eh? Vamos a hacer tumores supratentoriales, en la sexta infratentoriales, y con eso tomamos en cuenta todo lo que es la patología de los constituyentes normales del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central. Son el tejido cerebral, su patología, las arterias y venas y su patología, el líquido cefalorraquídeo y su patología. Pues en la clase 7 vamos a tratar sobre los parásitos, las infecciones, la cerebritis, encefalitis, etc., propias del sistema nervioso central. Y en la última haremos la patología del raquis, de la columna lumbar. Porque nuestro ámbito de tratamiento es el sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Bien, entonces, en cuanto a la anatomía, hablaremos en este momento de las cosas más importantes que necesitamos que ustedes entiendan y sepan. La anatomía microquirúrgica cerebral y parte del neurodiagnóstico, ¿de acuerdo? El interés por el cerebro, por lo que hay dentro del tejido cerebral, es bien antiguo, es muy antiguo. Basta con encontrar, por ejemplo, en nuestro país, en las momias paracas. Este diapositivo es tomado de un texto, es prácticamente como una Biblia para nosotros, es el Jumans. El Jumans es un texto de neurocirugía, es como una Biblia de 6 tomos, en los cuales en el primer tomo aparece esta parte de lo que es el conocimiento de la neurocirugía a través de la humanidad, y uno de ellos es el acápite especial de los Paracas, población Paracas, de la nación Paracas, que trabajaban en el cerebro. Entonces acá, por ejemplo, se nota cómo tenemos acá una cabeza, ¿no?, Paracas deformada y a la vez con una trepanación, y la piel incluso encima bien completa, ¿no? Tiene una trepanación frontal anterior. Aquí se le ha hecho una trepanación en forma de cuadrilátero, se saca el hueso y se le ha puesto una aleación de oro de 14 al cráneo Paracas. Ya conocían, ya manejaban esta parte. Creo que no todas las naciones, pero los Paracas sí. En la Edad Media, cuando se empieza a trabajar, se empieza a hacer trabajo sobre la calota, sobre el cerebro, ustedes acá cómo se va diseñando estos aparatos para manejar y tratar a las fracturas, como ustedes acá en este dibujo, ¿no?
realmente, ¿qué instrumental usaban nuestros antiguos para poder enfrentar a esta patología de cráneo? Entonces acá como tenemos el TUMI, diferentes formas, y cómo han trabajado, han hecho una craneotomía frontal y ha crecido el hueso, ahí está el hueso creciendo, para cerrar este agujero de trépano, ¿no? Ha crecido. Y bueno, es instrumental de los antiguos peruanos, ¿no? De trepinación para hacer un hoyo, ¿no? Pero en el siglo XVI, o sea, 1500, ya Ambrosio Paré, que es un famoso microanatomista, anatomista, dedicado al cráneo, va diseñando estos aparatos para trabajar el cerebro, el cráneo. Y ustedes acá, ¿cómo hacen? Este es una trepanación, un trepanador, ¿no? Este trépano, todavía lo usamos. Miren que han pasado tantos años, todavía nos han pasado siglos y lo seguimos usando, ¿no? Ahora se llama trépano de Hudson, Hudson, trépano de Hudson. En algunos lugares de Estados Unidos ya pertenece al museo, como nos dijeron en una oportunidad cuando fuimos a buscar instrumental en Estados Unidos, porque ahora todo es con craneotomía, ¿no? Pero acá se ve que esto estamos usando. Hasta la fecha usamos eso en emergencia. Todo este instrumental que ustedes acá, todavía se sigue usando. Con gubias, levantadores de plaqueta, microdisectores, todos los usan, ¿no? Todavía se usan. Y si hacemos una comparación de la evolución en cuanto a enfrentarse al paciente, en cuanto a trabajar en el paciente neuroquirúrgico, vemos acá que en la cultura Paracas, por ejemplo, es una pintura, no se viste el mar, las Islas Paracas, se ve el paciente en la arena, tendido, posiblemente esté adormecido con algunos fármacos, hierbas, etcétera, pócimas, ¿no? Pero están agarrando y están trabajando en el instrumental. Y si comparamos con el siglo XIX, cuando William McEwen, que es un famoso neurocirujano pediátrico, básicamente, miren ustedes, está con sus enfermeras, asistentes, médicos, y ahí está. Y no hay ropa estéril, el señor está con su terno y entrando en sala. Y si vuelan al doctor King, William King, que también es otro famoso neurocirujano, miren, está sin guantes, sin bozal, sin protector bucal, ni protector de la cabeza, ¿no? En gorro. Ahí están en sala. Ellos han trabajado mucho y han hecho bastante por la neurocirugía. Actualmente, en el siglo XXI, en nuestra sala de operaciones usamos todo este bagaje de instrumental para poder enfrentar y hacer una craneotomía exitosa, no para operar por operar, sino para tener el mejor de los éxitos en cuanto a una cirugía. Tenemos que usar neuroanestesia para que el paciente esté bien sedado, el cerebro no se salga, bien monitorizado. Usamos para que no se mueva la cabeza y se desubique todo lo que estamos haciendo con los movimientos del paciente, que se despierte. Un cabezal de 3 puntas, que es este cabezal de Mayfield, ¿no? Articulado triple para poder fijarlo en el espacio, de tal manera que nos ofrezca la seguridad de operar a este paciente en una posición en decúbito dorsal con la cabeza rotada en 90 grados hacia la derecha, ¿no? Con una especie de angulación de la línea horizontal de 15 grados y poder hacer una cirugía de aneurisma cerebral con una incisión terional, rasurado, etcétera, ¿no? O, por supuesto, si vemos acá, en el otro lado, hacer una cirugía de fosa posterior, con esta incisión está ya pintadita acá, con su señalización, para ingresar a la región suboccipital lateral, no, retromastoidea, es acá. Hasta la mastoide, retromastoidea, y acá vamos a hacer posiblemente una cirugía del nervio trigémino, nervio facial, etcétera. Especialmente la posición adecuada para tratar esos casos, o un melinoma del acústico. Ven ustedes que está también con su cabeza de 3 puntas, bien fijo, sujeto en el espacio,
con un protector en el plexo braquial debajo del brazo, de la mano, para que no haya secuelas por posición prolongada del plexo braquial, por decirlo en este caso. Intubado, monitorizado, ¿no? Con el cabezal fijo, está listo para ser intervenido quirúrgicamente. Esa colocación del paciente, la forma más adecuada de ponerlo, la hacemos los residentes. Los residentes empezamos a aprender a colocar el primer año. Es una de las tareas más importantes que aprendemos, saber colocar al paciente para hacer la cirugía. Pero la cirugía podemos dividirla en la cirugía previa al uso del microscopio y después del microscopio. Entiendo que hay lugares del Perú y del mundo donde por razones económicas, por razones presupuestales, no cuentan con microscopio. Ya sé que hay muchos lugares donde se opera a ojos listos o con lupas, pero esa cirugía es un poco antigua, un poco peligrosa, digamos, porque a partir del año 66 más o menos se empieza a usar microscopio, cuando el doctor Yasser Gil, en compañía de los grandes productores de microscopios, mira un microscopio que está siendo operado por el doctor House en un otorrino, un microscopio chiquito, eso de patología, de microscopio, y se lo imagina de este porte grande, y hacen un aparato así que llega a proporcionar más o menos para el cirujano que está operando acá 30 aumentos, y para los dos laterales que son los ayudantes, primerísimo, 30 aumentos. Como ustedes ven acá, el paciente está bien monitorizado, anestesiado, ven ustedes acá. El cirujano tiene apoyo del monopolar, del bipolar, apoyo del aspirador, apoyo de, ¿cómo se llama? Del craneótomo, aspirador, etcétera, ¿no? Todo eso es el instrumental que usamos, por eso una sala de neurocirugía es bien compleja, ¿no? Y con este gran microscopio que ahora, a partir del año 2012, más o menos, 2014, se compró el Pentero. ¿Qué es el Pentero? El Pentero 900 es un un microscopio de alta capacidad, de alta, digamos, alta gama, digamos, que tiene el apoyo de fotografía, filmaciones intraoperatorias, memoria, y tiene todo lo último que se puede esperar del microscopio, pero hasta hace unos 6 años, 8 años. En este momento el mejor microscopio es el Kinevo. Kinevo es un microscopio que tiene toda la alta tecnología que hay actualmente para poder operar. Ven ustedes acá, lo que está de espaldas es un neurocirujano, Chito Barro, el doctor Lowton, Michael Lowton, está operando un tumor, un aneurisma cerebral, parece. Ese es un microscopio. Y ese microscopio garantiza, al hacer la microcirugía, que todas las cirugías tengan pues digamos, una expectativa de éxito de alta calidad. ¿Ya? Entonces actualmente hacemos eso. Usar microscopio intraoperatorio. Tenemos el Kineo, casi lo compramos, nos quedamos con las ganas, vino la pandemia y no se pudo comprar. Solo tenemos el Pentero 900, que es de alta calidad también, pero quisiéramos el Kinevo, que es el que ustedes están viendo. Hablando ya del mismo tejido cerebral, ¿cómo aprendemos y estudiamos lo que hay dentro de la calota ventricular? Existen pues ahora bastantes personas dedicadas a hacer preparaciones anatómicas. No estoy dictando clase, yo la llamo, por favor, estoy dictando clase. Existen personas dedicadas a eso, con alta capacidad de poder ofrecernos
y poder ver nosotros en preparaciones de cadáveres, ¿no? El cráneo, las circunvoluciones, las fisuras, los surcos, poder ver prácticamente como si fuera in situ todo lo que se necesita saber con distintos trabajos de investigación hechos de los diferentes lóbulos, la ínsula, la distribución arterial, en micro, o sea, hacer estudios en microcirugía, ¿ya? Cortes microanatómicos para poder estar enterados actualmente, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá tienen ustedes, acá cortes, muestran los ventrículos, tercer ventrículo, ¿no? Estudios de todas las conexiones para poder establecer y ver nosotros cómo podemos ir estudiando progresivamente todas las partes del cerebro y poder actuar con éxito, ¿no? Hay diferentes escuelas. Hay escuelas turcas, hay escuelas americanas, hay escuelas brasileñas, donde se hacen diferentes preparaciones y trabajos que se publican con arterias, paquete arterial, paquete venoso. Por ejemplo, acá tienes el paquete arterial, su distribución espacial, paquete venoso igual, toda la cirugía del cuarto ventrículo, del tercer ventrículo, diferentes formas de poder tener una idea adecuada de lo que uno va a encontrar en sala de operaciones y bueno, practicar pues en cadáver y no practicar en el vivo. De eso se trata, ¿no? De poder aprender todo lo que se necesita saber para hacer abordajes de base de cráneo, abordajes laterales, abordajes lo más frecuentes, ¿no? Los abordajes pterionales, y poder nosotros establecer básicamente lo más importante. Todo es importante, pero hay cosas que uno tiene que saber prácticamente de memoria, ¿no? De la distribución vascular, todas las arterias, todos los nervios que hay en la base del cráneo, ¿no? Para poder enfrentar con éxito tenemos que entrar a operar. ¿A operar qué? A operar la patología más frecuente, que es la que estamos mencionándoles en las clases. De todas las preparaciones que se han hecho, de todas las formas como se ha estudiado, quizás el más importante sea el hecho por el doctor Roton. El doctor Roton, Albert Roton Jr., ya falleció, un colega que ha hecho bastante trabajo, bastante investigación, ¿no? En compañía de médicos de todo el mundo, médicos de Japón, de la China, de Pakistán, de Perú. De Perú han ido con Roton dos, me parece. Dos personas iban a trabajar con Roton. Después, de Argentina, de Brasil, básicamente bastantes, también de México, gente bastante que ha trabajado con Rotom. ¿Y qué han hecho? Han hecho publicaciones de lo que han trabajado con Rotom. Por ejemplo, por decirles, ¿no? Uno de los primeros trabajos fue la distribución de la arteria carótida interna intracraneal y sus distintas partes, en tamaños, grosores, distribuciones espaciales. Se hace en 20 personas o 20 cadáveres, 20 cráneos, 20 cadáveres, la distribución de la arteria, o sea, son 40 arterias, 20 derechas y 20 izquierdas. Se estudia allí las variaciones anatómicas, la distribución anatómica, la distribución espacial, las relaciones que hay. Por ejemplo, acá tenemos el paquete importante que es de toda la región frontal anterior basal, fronto-basal, donde tenemos a la carótida, tenemos el tallo pituitario, tenemos al quiasma, el tercer nervio, el polo frontal, tenemos a las arterias en todo su recorrido, ¿no? La arteria carótida interna, A1, la bifurcación, la comunicante anterior. Todo eso hay que saberlo de memoria para poder entrar y resolver los problemas pues, cuando se presenten. Ya tenemos más temas hechos por el doctor Roton, la cirugía de la fosa posterior, tan difícil, tan importante, donde se ve pues todo lo que se encuentra en el tronco cerebral, cerebelo, cuarto ventrículo, que es acá, ¿no?
Una cirugía muy importante, ¿no? Se ve toda la patología venosa y arterial que tenemos en el ángulo pontocerebeloso, los nervios laterales, basales, son el quinto, el séptimo, el noveno, el octavo, el 11. Y también tenemos que ir pensando en que esta preocupación ha sido siempre. Saber qué pasa con la patología arterial, cómo se puede estudiar. Y bueno, desde el año 1930, Egas-Moniz nos ayudó a entender que nosotros estamos frente a un problema, conocer la distribución arterial. Entonces Egas-Moniz, de Portugal, era el doctor, neurocirujano, psiquiatra a la vez, que ganó un premio Nobel por psiquiatría y no por neurocirugía, pero es el inventor de la arteriografía, que hizo la primera arteriografía para poder ver el árbol arterial. Gracias a él hacemos arteriografía hasta ahora. Gracias a este doctor conocemos la patología venosa, la patología arterial. Por ejemplo, si tenemos la patología venosa de la zona posterior, donde tenemos al seno transverso, al seno longitudinal superior, acá tenemos a una glándula que se llama la glándula pineal, ¿no? Realmente es una cosa complicada, pues, ¿no? Tenemos que aprenderlo bien. Y, por ejemplo, el doctor Moniz nos enseñó a hacer la panarteriografía cerebral con sustracción de imagen. Actualmente es uno de los que quedan de todos los primeros avances de diagnóstico que se hizo para conocer el árbol arterial cerebral, ¿no? La panarteriografía cerebral nos precisa el trayecto de la carótida cavernosa, de la carótida supraclinoidea, de la bifurcación, de la cerebral anterior, la cerebral media y todas sus ramas. Nos hace la distribución de la región supratentorial como infratentorial, para poder conocer la patología vascular, que tenemos la fosa posterior y toda su árbol vascular venoso y sobreimpuesto al árbol arterial, ¿no? Acá solamente es venoso. Y el avance científico fue paulatino y sostenido y nos llevó a partir del año 80 a usar a nivel mundial la tomografía. La tomografía, como saben ustedes, trabaja con radiación, rayos X. Por eso es que la tomografía hay que usarla con mucha discreción y seguridad para poder decidir. No se puede tomar por tomar, no se puede planificar, no se puede usarla así impunemente, porque se compara más o menos que una tomografía es el equivalente a 150 radiografías, 150. Entonces, si ustedes piden una tomografía en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde, otra en la noche, y en la madrugada, amanecía, con la idea de decir, descartar, saber, suspender, no, tienen que estar bien seguros del cuadro clínico. O sea, no se pide por pedir. ¿Y qué importancia tiene la tomografía? Quiero que recuerden lo que les voy a decir. Miren ustedes esta tomografía donde se ve las estructuras normales dentro del cráneo, dentro de la parénquima, digamos, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque acá pensamos que hay un hinchazón dentro que provoca, ¿qué cosa? Desplazamiento de la línea media. La línea media está acá y debería estar acá, y se ha desplazado hasta acá. O sea, más o menos 2 centímetros se ha desplazado hacia un lado, la línea media. Existen, digamos, zonas de hipercaptación, se ven blancas acá, ¿no? Esas son zonas llamadas de sangre, ¿no? Sangre. En cuanto a unidades Hounsfield, tiene más o menos aproximadamente 45 a 60, entre ese rango vibra. Las unidades Hounsfield es, digamos, la cantidad de radiación que se puede encontrar y la imagen que proyecta. Por ejemplo, el hueso, que es este blanco, es el equivalente a 1000 unidades Hounsfield, 1000. En cambio, el agua que está acá dentro del ventrículo es 1, y el aire, que sería acá, es 0.
es aire, la cavidad mastoidea es 0, el agua es 1 y el hueso 1000. Y este hipercaptador es sangre. Eso nos ayuda a ver. Por eso se pide en la emergencia, lo primero que se pide es una tomografía. Cuando sospechamos alguna patología cerebral, lo primero. No van a pedir pues resonancia con contraste. No, en emergencia no. En emergencia no. Salvo excepciones bien contadas. Acá también se ve el edema. Hipodenso es el edema. Hipodenso es el edema. ¿De acuerdo? Hiperdenso es sangre. O sea, acá hablamos de densidades. Acá hablamos de densidades en la tomografía. En la resonancia hablamos de intensidades. Es diferente. Y totalmente diferente. Una vez que se empezó a posicionar la tomografía, también se empezó a usar la tomografía para el diagnóstico vascular. Entonces a la tomografía cerebral se le llamó la angiotomografía. Acá tienen ustedes una tomografía cerebral y una estructura tumoral frontal izquierda. Y una zona hiperdensa que es esta, que correspondería a un estudio llamado estudio angiovascular, angiotomografía. Y si ven ustedes acá, se ve prácticamente bien clara la zona de trabajo. Están las arterias, la célula media y su aneurisma, la dilatación. Este cuadrito chiquito, con estos colores, son característicos, bien característicos de los trabajos presentados por el doctor Juha Hernesniemi, que es un neurocirujano finlandés que ha fallecido hace poco. Él trabajó mucho con aneurismas. Me parece que operó alrededor de 15.000 aneurismas, no sé, él solo. Un gran investigador. Con el avance tecnológico a partir del año 90, en donde se empezó a usar la resonancia cerebral. La resonancia, como ya les dije, trabaja con intensidades. Es un gigantesco imán que trabaja y hace diferentes, digamos, presentación de estructuras en diferentes formas de estudio. Por ejemplo, acá tenemos una resonancia, angioresonancia para ver la patología vascular. Entonces, perfectamente podemos nosotros, en un paciente que tiene alguna complicación vascular, estudiarla con tomografía cerebral, angiotomografía, resonancia, angioresonancia y arteriografía. Entonces, con esas 5 cosas tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico adecuado, un diagnóstico completo de la patología vascular. ¿Ya? Cuanto al estudio de la patología, el mismo tejido, tenemos el estudio de tumores cerebrales que se hace con resonancia. Básicamente, la resonancia nos permite ver muchas cosas positivas dentro del parénquima cerebral, ¿no? La resonancia es una forma una ayuda de neurodiagnóstico muy importante para nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos una patología de la región de la hipófisis que ha hecho una solución de continuidad en la cubierta de toda la cápsula de la hipófisis y se ha metido como un hongo hacia la región temporal. Esta es una complicación de un tumor de base de cráneo, de hipófisis, que empezaba a subir y ha hecho esta patología de compresiva, ¿no? Está comprimiendo el tejido cerebral normal. Tenemos acá esta imagen también de parásitos, los cisticercos, en diferentes fases están distribuidos en toda la región supratemporal del tejido cerebral, ¿no? Los quistes de cisticerco. También con ayuda de la tomografía estamos viendo acá tumores de la fosa posterior que están llenando prácticamente todo el cuarto ventrículo, obstruyendo, o tumores de la región lateral como este glioma maligno, glioblastoma multiforme, que tiene un área de necrosis, un área tumoral bastante agresiva.
La angioresonancia nos permite estudiar a pacientes que aparentemente están totalmente normales. Nos permite hacer hallazgos. Y es muy frecuente que pacientes que son estudiados de dolor de cabeza, migrañas, jaquecas repetidas, se le hace una angioresonancia y se encuentra un aneurisma cerebral, ¿no? Entonces forma parte del estudio, pues, del paciente. Pero no significa que todo jaquecoso tenga aneurisma. Hay gente que no tiene jaqueca y tiene aneurisma, o sea que no es nada de otro mundo, ¿no? No hay que pensar así. Hay que buscar y buscar para poder tener un diagnóstico más adecuado. Una de las, digamos, de los estudios que se hacen con resonancia es la espectroscopía. Hemos hablado que en resonancia se puede hacer un estudio, digamos, llamado angioresonancia, vamos a hacer espectroscopía. ¿Qué es la espectroscopía? La espectroscopía es una forma del estudio de la resonancia que nos ayuda un montón en los casos de tumores. Por ejemplo, acá vemos una masa en el hemisferio izquierdo a la cual le vamos a aplicar el estudio espectroscópico. Hacemos un cuadrado en la zona del tumor. Es un voxel de chica OXL, voxel. Dentro de este voxel vamos a analizar todos los aminoácidos que hay de importancia, ¿no? Esos aminoácidos, por ejemplo, son la colina, el N-acetilaspartato, la creatina, lactato. Estos aminoácidos están en concentraciones ya conocidas. Por ejemplo, cuando hay mucho aminoácido tipo colina, como acá, por ejemplo, este pico de colina es altísimo. Entonces, acá estamos en toda la autoridad para pensar que aquí en este voxel, este tejido, existe bastantes componentes tumorales. Nos ayuda bastante, porque si hubiera N-acetilaspartato no sería un tumor, sería un proceso granulomatoso. Puede ser tuberculoma, que es muy frecuente, encontrar tuberculomas en el cerebro. Pero también se hacen estudios, esos estudios estáticos, se hacen estudios dinámicos. Estudios dinámicos, como por ejemplo, hacer la resonancia funcional, en este caso. Entonces acá al paciente se le dice que mueve el dedo y aparecen las zonas motoras. Entonces, la zona motora se pinta adecuadamente y nosotros podemos saber qué lugares podemos atacar y cuáles no, porque ahí está concentrada la zona motora activa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otro avance más de la resonancia que se llama tractografía. La tractografía nos permite identificar los tractos, o sea, las zonas de axones que están alrededor del tumor, y qué axones están, para no lesionarlos, básicamente. Entonces, esa cirugía es una cirugía pues, de alta eficiencia, porque no lesionan, los diferentes, pues entrar y cortar todo lo que se encuentra a paso de forma indiscriminada, y bueno, el paciente sale lesionado, ¿no? Acá están ustedes viendo la distribución en el espacio de diferentes haces y fibras, ¿no? Para poder nosotros saber dónde podemos entrar y dónde no, para no atacar impunemente todo. Por ejemplo, acá tienen ustedes a la corona radiada, o sea, todo el cuerpo calloso y la corona radiada, que son básicamente vías piramidales, y vemos todo el cuerpo, al geno, el rostro, que son diferentes, que van así formando la columna radial. Y es importante esto porque si este paciente es sometido a un trauma intenso de torsión, va manejando una moto y es estado, pues, y en el aire tiene bonitos agudos rotacionales con velocidad, se cortan los axones. Y al cortarse los axones, se presenta el cuadro clínico que se llama lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa, por ejemplo, acá se ve en pacientes en los cuales se ha seccionado estos axones, no se ha cortado. ¿No? Esto es un control normal. Acá ven ustedes que no hay axones, se han cortado los axones. Se ha desaferentado, o sea, se ha cortado los axones por efecto de la pérdida. Y generalmente este paciente está en coma. Está en coma
pero no tiene coágulo, no tiene hematoma, no tiene lesión. Hay unos cuantos puntitos de sangre y ya está. Y uno tiene derecho a pensar en ese momento que estamos ante una lesión abdominal difusa. Se hace la tractografía y se encuentra esta sorpresa. Incortable. Bueno, igual acá, aquí con todo es incortable. Acá. Entonces, la tractografía es muy útil en los pacientes que tienen lesión abdominal difusa. No se olviden nunca. ¿Existe en nuestro país? Sí, ya tenemos para hacer la tractografía y para hacer estudios de lesión nacional difusa, de lesiones de la médula. El paciente que tiene una sección medular se le hace la tractografía y se ve la lesión nacional lesionada. Ya tenemos esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Acá tenemos un paciente con un tumor en el polo hospital, ¿no?, al cual se le aplica la tractografía y se ve pues, los tractos que han sido desplazados hacia adelante. Podemos hacer una cirugía exitosa sacando solo la masa. De igual manera acá tenemos una masa, tractos para sacar indemnemente sin lesionar. Eso se trata, de ayudar al paciente para poder evitar que haya lesión y el paciente, pues, digamos en pocas palabras, que entró caminando y sale hemipléjico. Hay que evitarlo. No podemos estar aquí. Para diferentes técnicas que se usan, el road mapping para ver en el mapeo cómo están las cosas. Y ya estamos operando así. Nosotros estamos operando con mapeo cerebral, o sea, lo que se llamaría neuromonitoreo. Neuromonitoreo. ¿Ya? Creo que es la última. Bien, ese más o menos es un resumen de todo lo que estamos haciendo actualmente. Esto, por ejemplo, se utiliza para hacer cirugía al paciente despierto, estamos haciendo. Es bastante interesante y bastante útil para poder ofrecer al enfermo que la cirugía sea exitosa. ¿Verdad? Bien. ¿Hay alguna pregunta por el momento, colegas? Los escucho. Todo claro, doctor. Gracias, Álvaro. Gracias. Bien, vamos a buscar el otro. Bien. ¿Están viendo ahora, por favor? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor, sí, sí. ¿Están viendo, no? Ok. Vamos a hablar ahora sobre hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana es uno de los síndromes más conocidos, más importantes hasta el momento, de los distintos síndromes que hay en el sistema nervioso central de la hipertensión endocraniana. Ya es el temario, son los objetivos que vamos a seguir para poder hablarles a ustedes de hipertensión endocraniana. Como ya se ha mencionado, es viejo, es una teoría inventada por científicos desde el año 1783, imaginen ustedes. El doctor Monroe en Edimburgo ya planteó eso hace muchos años, donde él sin tener nada, sin tener resonancia, sin tener microcirugía, sin tener tomografía, sensores, nada, llegó a la conclusión de que los diferentes componentes del encéfalo, que era una caja dura, tenían un problema. Cuando alguno de ellos se incrementaba, entonces forzaba su salida y al forzar la salida para mantener el exceso de volumen, entonces ejercía una presión y ese era el aumento de la presión intracerebral.
3 compartimentos. Entonces esa es la idea, ese resultado, pues, de forzar ese exceso de volumen en un contenido rígido. Normalmente no existe ese nuevo contenido. Normalmente hay una cantidad de tejido cerebral, una cantidad de sangre, o sea, sangre arterial, sangre venosa, y una cantidad de líquido cefalorraquídeo. Exactamente igual. Los 3 ejercen una presión que es aproximadamente 11 milímetros de mercurio, se acepta hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa? Que un nuevo tejido ahí, más agua, más sangre, o un tumor, que es algo nuevo, eso empieza a crecer y va comprimiendo. ¿A quién? Va comprimiendo a los otros compartimentos y empieza por el más débil, el más, digamos, el que tiene menos potencia, menos que es el líquido. Entonces, comprime, aprieta todo, tratando de compensar, y al hacer eso, comprime ¿a quién? Al agua. Por esa razón es que una masa que crece comprime los ventrículos, los distorsiona, los desplaza hacia el otro lado, desplazamiento de línea media. Aprieta el tejido cerebral y exprime, y no hay cisternas, no hay surcos, provoca borramiento de las cisternas de los surcos. Entonces, esa actividad que se está describiendo, que estoy describiendo a ustedes, se llama signos tomográficos de hipertensión endocraniana. No hay surcos, no hay cisternas, no hay cisuras. Están apretados los ventrículos, están desplazados de la línea media hacia el otro lado. Todo eso nosotros lo evaluamos y lo conocemos en la tomografía como signos clínicos tomográficos de hipertensión endocraniana. ¿De acuerdo? Ya sabemos que son expulsa la sangre al agua. El siguiente a ser expulsado por esa masa en crecimiento es la sangre. Y básicamente la sangre arterial, la sangre venosa, ¿no? Entonces, esa masa crece. Pero el hecho de evacuar agua, de evacuar sangre venosa, digamos, compensa hasta cierto punto esa presión que hace ese tejido que quiere salir. Y esa compensación está en relación con el tamaño del volumen de esa nueva masa. ¿Por qué? Porque llegado hasta un cierto punto, aumenta la presión de una forma prácticamente no lineal, sino se eleva, y entonces se descompensa el paciente. Se pierde esa compensación, ya se pierde esa capacidad de elastanza, de adaptarse. Entonces, vamos viéndolo. Si tiene 11 de presión y empieza a crecer una nueva masa, lo que fuere, la masa, entonces se adapta el cerebro, lo compensa, ¿no? Empieza a botar el agua, excreta el agua, se empuja, aprieta los ventrículos, borra las cisternas, etcétera, compensa eso. Bien, hasta 20, 21, o hasta un volumen que no sea mayor a 30 centímetros cúbicos. Pasa esta barrera, después de 30, 31, 32, ¡plum!, se dispara la presión. Ya no se está manteniendo en 11, 12, 13, no, bruscamente sube a 20, 24, 26, 30, 35, sube, y ya es imposible, se descompensa el paciente. Clínicamente se deprime, pierde puntos en el grado. En una palabra, se enclava, el paciente se pierde, se muere. Entonces nosotros tenemos que actuar en ese momento. Si es una masa, sacar la masa. Si es hidrocefalia, actuar sobre el hidrocefalia. Si es un coágulo, sacar el coágulo. Pero si es nuestra actitud, ahí debemos actuar. Para eso debemos saber, y de memoria, que el problema aquí es la perfusión cerebral, porque al comprimir no hay problemas en la perfusión cerebral. Y la perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal.
Nosotros sabemos que la presión intracraniana pues, son 11, 13, pero si encontramos que el paciente tiene una presión arterial media de 11 y una presión intracraniana de 40, entonces te restan, ¿no? 110, que es la presión arterial media, menos 60 quedan 50. Entonces prácticamente ya está pues, al borde de la tragedia. ¿Por qué? Porque con esa presión se descompensa totalmente el cerebro. ¿Ah? Estos son los componentes normales que estamos teniendo: una cavidad rígida, inextensible, que es la calota, un contenido incompresible, porque no se puede aplastar más, es el tejido cerebral, con un volumen aproximado de 1200, que representa un 80%. El contenido de sangre, que es más o menos un 10%, son 150 mililitros. El líquido cefalorraquídeo, otro 10%, 150 mililitros. Y entre los tres se ejerce una presión de 5 a 15. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos normalmente. Pero si le añadimos un tejido que empieza a crecer, aumenta la presión y se descompensa todo. Acá tienen ustedes una masa con edema que desplaza, aplasta el ventrículo, distorsiona la línea media, borra los surcos, borra las fisuras, trae problemas. Entonces, volvemos a repetir el problema de la nueva masa, que es esta. La masa llega a una presión de 30, pues, y trae problemas. Se dispara la presión. Se dispara la presión. A un volumen de 30, se dispara la presión. Lo mismo en forma de entendible con un caño de agua que crece la masa, bota el agua, ¿no? El LCR y la sangre venosa. La masa es ese espacio, ¿no? Hasta cierto punto. Cuando ya no hay más agua, pues se dispara, ¿no? O el volumen es grande y se dispara. ¿Qué volumen? Supratentorial, ojo, supratentorial, 30 mililitros. Una masa mayor a 30 mililitros es extirpada. ¿Por qué? Porque puede enclavar al enfermo. En la fosa posterior es menos. Cualquier masa de 3 centímetros trae problemas, entonces es extirpado. ¿Ya? Ahora, el problema fundamental es vascular. Con esa presión y esa masa allí, no hay buen flujo sanguíneo cerebral. Al no haber flujo sanguíneo, hay hipoxia. Hay hipoxia. Entonces, esta masa, si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, que es lo que ocurre, vemos que si baja de 40 a 60, es normal, a 30 hay disfunción neurológica, el paciente está alerta, pero tiene síntomas. Cuando está más abajo, entre 16 y 20, ya hay falla eléctrica. El encefalograma ya nos habla a favor de alteraciones en el encefalograma isoeléctrico. O hay una falla en la bomba de sodio, en la bomba de sodio potasio. Y después ya viene la falla metabólica total, cuando es menos de 10. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral, como ustedes sabrán bien, se mide en mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y lo mismo pasa por disminución, escuchen bien, por disminución del flujo sanguíneo cerebral, que no hay aporte de oxígeno, ya la hipoxia. Y si es la hipoxia, trae pues que primero, a medida que empieza a bajar, trastornos de aprendizaje, trastornos del juicio, pérdida de conocimiento, encefaloplano. Básicamente es una alteración mitocondrial, porque ya no trabaja la mitocondria, pues hay problemas en el ATP, no hay energía. Entonces, entendamos que la morbilidad del paciente se relaciona porque la presión intracerebral en aumento afecta al flujo sanguíneo cerebral, lo afecta totalmente, lo baja. Entonces, la presión de perfusión cerebral será igual a la presión arterial media más la presión intracerebral.
Lo que les mencioné como que se llamaba elastanza, compliance o adaptabilidad, básicamente tiene relación con los vasos cerebrales, porque existe autorregulación para adaptarse a esa situación, ¿no? Cuando por efecto de estos cambios en la presión intracerebral y la masa, la presión arterial baja, entonces los vasos se dilatan. Pero por otro lado hay situaciones en las cuales la presión sube, por ejemplo en una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, sube la presión hasta el techo. Ahí más bien hay vasoconstricción, se cierra, órgano isquémico. El flujo sanguíneo cerebral es necesario, sí, como ven ustedes acá, básicamente es la proporción de energía, glucosa, oxígeno al tejido cerebral, especialmente al tejido gris, o sea, la sustancia gris. Si compara ustedes la sustancia gris, mire, tiene de 75 a 80 minutos por cada 100 gramos por minuto. En cambio, la blanca tiene 20 minutos. ¿Ya? Entonces, les mencionamos la autorregulación y la presión de perfusión. ¿De acuerdo? Ese flujo se mantiene constante, por supuesto. Hay formas de mantener la regulación. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. No se olviden de esa ecuación que tienen que olvidar de memoria, tienen que aprender de memoria. Entonces existe lo que se llama pues la regulación de flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a la presión arterial, dijimos cuando está muy alta hay vasoconstricción, cuando es muy baja hay vasodilatación. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la presión arterial media? Para información nuestra, tenemos, hay 3 fórmulas para ver la presión arterial media. Aquí podemos tenerla, ¿cómo? Nosotros al paciente está delicado, gravemente enfermo, hacemos una colocación del sensor de presión intracraneal. Tenemos sensores, se han desarrollado sensores, son dispositivos que tienen digamos, un dispositivo que permite saber en milímetros de mercurio cuánto es la presión intracerebral al colocarse dentro del ventrículo o en el parénquima cerebral. Colocamos el sensor y tenemos la presión intracerebral. Por otro lado, le hacemos un cateterismo en la arteria radial y tenemos la presión arterial sistólica cateterizada. Entonces ya sabemos la presión sistólica, la presión diastólica y la entonces ya podemos aplicar cualquiera de estas 3 fórmulas para poder tener lo que se llama la presión arterial media. Y si tenemos la presión arterial media con la diastólica y la sistólica, le restamos la presión intracerebral que tenemos del sensor y ya estamos en condición de saber cuánto es la presión de perfusión de cerebral en ese momento del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación es muy importante, no lo olviden. El valor normal es entre 60 y 100 miligramos. Entonces, la autorregulación es importante. Hay factores metabólicos como CO2, neurogénicos como la vasoconstricción, la vasodilatación, etcétera, ¿no? Vamos a aumentar un poco más. En cuanto a la metabólica, por ejemplo, tenemos que un flujo sanguíneo cerebral alto o bajo está en función de la demanda cerebral de oxígeno, ¿no? La presión intracerebral no cambia el flujo sanguíneo a pesar, pero tenemos que analizarlo con calma. ¿Por qué? Porque la presión intracerebral está actuando en relación con digamos, un desplazamiento de líquido cefalorraquídeo y una compresión a los vasos. ¿De acuerdo? Entonces llega un momento donde esta adaptabilidad, esta compliance ya cede, ya no tiene esa alta compliance, entonces inmediatamente se dispara la presión. Se dispara. El paciente tiene problemas, definitivamente.
Aquí tienen ustedes más de lo mismo. Vamos a analizar esto con calma, viendo que el flujo sanguíneo cerebral es importantísimo. Si baja, hay falla metabólica, falla de los iones, falla mitocondrial. ¿Y cómo conocemos eso? Con Doppler, con monitorización del flujo sanguíneo cerebral. Y estos aparatos nos permiten conocer la presión intracerebral, el vasoespasmo, el paro. Entonces, en realidad hay bastantes líneas de trabajo, ¿no? Pero los más usuales para nosotros son el vasoespasmo con el Doppler y la presión intracerebral. Si disminuye el oxígeno, ya no llega el oxígeno, porque baja el flujo sanguíneo cerebral y baja por hipertensión endocraniana. Entonces, al no llegar oxígeno, el organismo necesita, saca el ácido láctico de la glucosa. Eso aumenta la osmolaridad, obviamente, por la cantidad de lactato, aumenta, eso aumenta el edema cerebral, aumenta la masa, ¿por qué? Porque se hincha, pues hay edema, aumenta la presión intracerebral, más baja el flujo y entramos en un círculo vicioso. Y ahí podemos entrar nosotros, podemos cortar eso, debemos cortar eso. Ya tienen ustedes un esquemita bien importante de la relación que les dije, de cuando hay cuando hay hipertensión, hay vasoconstricción. Cuando hay hipotensión, hay vasodilatación. ¿Ya? Y en cuanto al CO2, forma parte después de un metabolito producto del metabolismo de la glucosa. Entonces tenemos que si el paciente tiene aumento de CO2, o sea, hay hipercarbia, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación, justamente. Entonces eso provoca que se hinche el cerebro. ¿En qué caso vemos? Por ejemplo, un paciente que es accidentado, recibe un impacto cerebral, no ventila bien, hipoventila, ventila con las justas, retiene CO2. Al retener el CO2, aumenta el CO2, hay mayor vasodilatación. Se aumenta el flujo sanguíneo, el cerebro está hinchado. Al estar hinchado y baja más el CO2, baja más el flujo sanguíneo cerebral y entra pues en un círculo vicioso. Por eso se intuba. Al intubarlo, eliminamos el CO2. Estamos buscando hipocarbia. Estamos buscando vasoconstricción. Al hacer la vasoconstricción, baja el flujo sanguíneo cerebral. Se deshincha el cerebro. Entonces, en sala de operaciones, cuando estamos operando y tenemos que el cerebro esté hinchado, tenemos al anestesiólogo interventible para que baje el cerebro. No se olviden eso en relación al CO2. Ahora, después de todo lo que hemos hablado de hipertensión endocraniana, de presión intracerebral aumentada, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué les hablamos tanto de eso? Porque es una causa tratable de deterioro neurológico. Es una causa tratable. O sea, nosotros podemos entrar ahí, podemos participar. Debemos entrar, debemos participar. Entonces, nosotros, si tenemos una lesión ocupativa de espacio, sacarla. Si hay obstrucción venosa, eliminarla. Si hay edema, combatir el edema. Si hay hinchazón cerebral, combatirlo. Si hay obstrucción del líquido cerebral, hacer una derivación ventricular externa o con alguna válvula y se arregla. O sea, podemos participar, podemos luchar, podemos disminuir la producción cerebral, podemos disminuir a la PIC. O sea, atacamos ahí. Entonces, cuando un enfermo viene a nosotros con hipertensión endocrinal en emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? O sea, aumento de la PIC, la hipertensión intracerebral. Entonces, tenemos que disminuir la presión de perfusión cerebral porque esa disminución provoca isquemia. ¿Entienden? Y la isquemia va a provocar hipoxia. La hipoxia va a aumentar el lactato, eso va más vasodilatación, más edema, más hinchazón, el hombre va al fracaso. Pues. Entonces podemos participar en todas esas cosas y evitar que ocurra.
Ahora, ¿cómo se manifiesta la hipertensión endocraniana? ¿Cómo la sospechamos en el paciente que llega a emergencia? La sospechamos porque tiene una cefalea que es más intensa en las mañanas, que tiene vómitos y náusea, tiene edema de papila, hay que verlo, o tiene una parálisis del sexto nervio, ¿no? Pero hay otros signos. Básicamente, los más importantes son bradicardia sinusal, o sea, una frecuencia cardíaca menor de 60, habitualmente es 45, 48, baja, ¿no? Bradicardia tenemos deterioro sensorio, tenemos parálisis de nervios craneales, el sexto, el cuarto, tenemos hipertensión arterial. Entonces, si nosotros juntamos, tenemos un paciente en emergencia que tiene bradicardia, hipertensión arterial y trastorno respiratorio, ese tiene una teoría de Cushing. Está con edema cerebral, con hipertensión endocrinal severa, que le va a provocar en cualquier momento paro cardíaco por el comienzo de las amígdalas cerebrosas. Vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos un paciente al cual estamos evaluando que tiene hipertensión arterial, que tiene bradicardia y alteraciones respiratorias, ese enfermo está con hipertensión endocrinal severa, tiene actividad de Cushing, se puede morir cualquier rato. Entonces, ustedes tienen la obligación a todo paciente con deterioro ver la bradicardia. Si tiene bradicardia o no, tienen que hacerlo. Nuestro jefe, el doctor Morote, cuando pasaba visita a la UCI, estábamos nosotros con nuestro paciente. Mientras nosotros estábamos presentando y conversando, disimuladamente tocaba el pulso y tomaba la frecuencia. Disimuladamente. Y entonces cuando terminaba la visita decía tal cual, hay que hacerle arterio porque se puede morir. Entonces, nosotros no sabemos por qué le decía porque le había encontrado bradicardia. Interesantísimo, le encontraba bradicardia. Ahora, la hipertensión endocraniana, no la triada de Cushing, ¿eh? La hipertensión endocraniana, cefalea, edema de papila. Pero, bueno, en verdad, en emergencia a veces no encontramos pues oftalmoscopios, lo ideal es que haya, ¿no? Pero se ve edema de papila. Entonces es importante saber eso. Importante eso. Ahora, el edema de papila, si lo vemos nosotros, en emergencia nosotros actualmente lo pedimos al oftalmólogo, pues, que nos haga, pero también lo pedimos en forma electiva. Cuando un enfermo informa un consultorio, nos dice que está así, así, que el oftalmólogo le haga un edema de papila y a veces encontramos edema de papila, entonces ya tenemos todo completo. Tenemos más edema de papila, ya estamos un paciente que tiene hipertensión endocrinal y hay que sacar la masa, ¿entiendes? Analizando más la evolución de estos casos de hipertensión endocraniana, tenemos que entender que el daño cerebral por hipertensión endocraniana básicamente es hipoxia, por hipoperfusión, ¿no? Y al hincharse todo esto, hay lo que se llaman las hernias cerebrales, o sea, trata de buscar salida, yéndose al otro lado por la masa, empuja, o hacia abajo, hacia la fosa posterior, que encuentra el tronco encefálico, lo aplasta al tronco, provoca paro, ¿no? Entonces, debemos saber que este fenómeno hace que en la región temporal el riesgo sea mayor, porque en la región temporal las amígdalas desplazadas hacia el otro lado van a comprimir al tronco encefálico. La fosa posterior es más sensible, requiere menos presión para deteriorarse, requiere otro tipo de sospecha de manejo. Entonces la fosa posterior es más riesgo, estamos más atentos a la fosa posterior. Y las
las etapas que pasa el paciente con masa intracerebral. En una primera etapa hay lento desplazamiento, expensas de sacar el líquido, etcétera. Entonces esto ya está compensado, digamos, no se siente mucho. En la segunda etapa, cuando ya se eleva la presión, ya empiezan a aparecer síntomas, hipertensión, bradicardia. En la tercera etapa ya la irradiación es más abundante, ya porque la masa es más complicada y entonces empieza a ver el desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la fosa posterior o hacia arriba. Si está en la fosa posterior, se va hacia arriba también. Entonces ya la cosa se complica. ¿Por qué? Porque ahí está asociada la isquemia, la hipoxia y las herniaciones. Pero si ya la cuarta etapa, la cuarta etapa ya es la zona vulvar, ya, y el enfermo está muy deteriorado, está casi vegetativo. Y está en la agonía, el periodo terminal. Hay que distinguir esas partes, ¿ya? Como se las menciona. Hemos hablado del edema cerebral, la hinchazón cerebral. El edema puede ser vasogénico porque aumenta la permeabilidad capilar, pues porque se altera la barrera hematoencefálica, entonces es un edema vasogénico. También puede ser citotóxico, o sea, se hincha la neurona y fallan los canales de TPA, un edema citotóxico. Y el edema provocado por el líquido cefalorraquídeo es un edema intersticial, o sea, con la fuerza que tiene el líquido acumulado a través del epéndimo se va hacia el otro lado y entonces aparece una mancha blanca alrededor de los ventrículos, que es el agua que ha filtrado, digamos, que ha pasado a la fuerza, ¿no? Por aumento de la presión hidrostática. Son los tres edemas que conocemos: el edema intersticial, el edema citotóxico y el edema vasogénico. Son los que hay y los que conocemos. Caben los tipos de edema, la compensación, que es a través de tratar el desplazamiento. Pero hay un problema. Cuando se produce el desplazamiento, hay diferentes, deben saberlo, hernias cerebrales, deben conocerlas. La hernia falcial, que es la que estoy señalando, acá está con una caricatura diciendo, stop, para, no me empujes hacia el otro lado, está empujándola hacia el otro lado, es falcial, es el lado del cerebro, falso, por eso es falcial. ¿Ya? El desplazamiento lateral del encéfalo, como ustedes acá, se va hacia el otro lado. O esta tercera, que es la más grave, el desplazamiento temporal. Ya, y si seguimos observando, vemos la hernia descendente transitorial y la ascendente transitorial, hacia abajo y hacia arriba, la línea media. Y la hernia tonsilar, o sea, la amígdala, que es esta, que aplasta a la clava, acá, por eso se llama clava, y el paciente muere. Son las formas de hernia que tenemos, hay que conocerlas bien, que son las más importantes, las más frecuentes: la amigdaliana, la uncal, que es esta, gravísima, la falcial, y una nueva que estamos observando con mucho es la externa, que es esta. Hacemos nosotros con frecuencia craneotomía y sacamos la plaqueta. Entonces por ahí sale el tejido cerebral y hace un umbus, hace una elevación, se llama hernia externa. Nos ha pasado algunas veces. Hemos encontrado un tumor en esta región, punto lateral. Se ha hecho la plaqueta, quedaba sin hueso. Nos hemos demorado en esperar y empezó a crecer y sale por acá. Hace una masa y un hongo ahí. Ocurrió. Esquemas de las hernias, deben conocerlas. El síndrome uncal, que es el que se ve cuando hay la lesión en el lóbulo temporal. En midriasis, porque afecta al tercer nervio, se cae el ojo tosipvertebral, ¿no? Entonces es un problema gravísimo. Hernia transtemporal central, comprime hacia el tálamo,
y la hernia medialina en la fosa posterior. Siempre hay que buscarla. Todo eso se resume en la escala tomográfica de Marshall. Marshall trata de, cuanto a la tomografía, de los desplazamientos, las lesiones. Pero es importante que vean esto. Hipertensión endocraniana, el 100%, ¿no?, se produce con el Marshall 3. ¿Ah? Y la mortalidad es alta, ¿eh? 100% muere. 100% muere. Entonces es importante saber. En alta mortalidad debemos combatir. Cuando tengan ustedes un paciente en emergencia y sospechen en masa, vean ustedes qué hallazgos deben evaluarlo. El efecto de masa. La herniación, la desviación de línea media, el borramiento de los surcos, borramiento de las cisternas, borramiento de la cisterna cuadrigeminal, las cisternas desaparecen, hay hidrocefalia, hay hemorragia, hay edema, o hay cambios en los huesos. Pero tienen que buscar eso. Busquen eso. Busquen eso. El hematoma puede ser isodenso, como ustedes acá, bien parecido, pero tiene efecto de masa. Si hay efecto de masa, hay un hematoma acá isodenso, acá es hipodenso, que cualquiera lo ve. Acá es muy difícil, porque es isodenso. O hiperdenso, muy agudo, hiperdenso, isodenso y además viejito, pero hay hematoma, y esta gente que se equivocado, y dice, no, es normal, y mentira, hay hematoma. Bien, no se olviden que para entender la hipertensión endocraniana, debemos diferenciar lo que son lesiones locales de lo que son sistémicas. ¿Cuáles son lesiones locales? La inflamación, la necrosis, la excitotoxicidad, el edema, la ruptura de la barrera hematoencefálica, la pérdida de la autorregulación. ¿Y cuáles son sistémicas? La hipoxia, la hipotensión, la hiponatremia, la hipomagnesemia, la inflamación, la hiperactividad adrenérgica es importante, ¿no? Es importantísimo. Ahora, es importante monitorizar la PIC, como les mencioné hace unos 10 minutos, sobre el monitoreo de la presión intracelular para conocer la PIC. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque nos permite saber cuándo se eleva y cuándo no. Porque nos permite saber dónde debemos operar y dónde no. Entonces, hay beneficios, miren ustedes este beneficio. Monitorizados, baja la mortalidad. Sin monitorizar, aumenta la mortalidad. Nosotros monitorizamos desde hace unos 25 años, 30 años. Tenemos monitor. Es la única forma de saber qué pasa con ese cerebro. Nos ha evitado muchas veces operar innecesariamente. Porque si tenemos una PIC de 30 y le ponemos un bolo de monitor y baja a 14, a 12, ¿para qué lo operamos? ¿Para qué le hacemos traqueotomía? ¿Para qué se opera? Permite evaluar. Hemos tenido casos en que nos han hablado de entrar a operar porque está descompensado, le ponemos el sensor y está con la presión, ok, ¿para qué se opera? Se elimina esa posibilidad, se elimina. Como ven ustedes acá, se resume en esta curva, está compensado el paciente con alta distensibilidad, entonces está utilizando su reserva, pero se está depletando. Y cuando disminuye, baja la distensibilidad, o sea, no se adapta, hay un colapso de la microvasculatura renal y el enfermo fallece. Entonces es más o menos el resumen total de lo que hemos hablado. El monitoreo puede ser al ventrículo,
lo ideal, lo óptimo o al parénquima. El subaranoideo con esta tuerca, el epidural con este sensor, ya no se usa, ya no hay. Solo hay intraventricular, intraparénquima. Los otros forman parte del desarrollo, pues, del conocimiento. Y en este momento no hay. ¿A quiénes se monitorea? Ven ustedes al TEC, que tiene un sensor de 3 a 8, que tiene hemorragia con rasgo de 8, al hematoma interventricular, a la hidrocefalia, a la hemorragia subaranoidea de bajo grado, con el sensor de PIC. Entonces, el sensor de PIC nos permite saber cuál es la presión. ¿Tiene ventajas y desventajas? Sí. ¿No? El intraventricular, bueno, es el gol estándar, es el mejor. Pero lamentablemente, cuando está bien hinchado, encontrarlo es bien difícil. Muchas veces se prefiere poner al parénquima. ¿Entienden? Se pone al parénquima. ¿Por qué? Porque no se puede, pues, un ventrículo aplastado, pequeñito, aplanado, encontrar es bien, bien difícil. Bien difícil. Utilizamos el monitor camino, que es la onda, la colocación, o el monitor de Codman. Cualquiera de los dos usamos. Son los de alto, ¿no? Los de alto uso. ¿A quiénes ponemos? A todos los que tienen un rasgo menor de 8, a las lesiones ocupativas de espacio, a los traumas craneoencefálicos moderados con lesiones intraxial, al TEC con lesiones traxial. Al único que no ponemos al que tiene coagulopatía, no lo pongo. Hemos puesto a 4 y se han muerto por hemorragia con coagulopatía. Una hemorragia brutal, ¿eh? Desde la zona nasal hasta la occipital llena de sangre, en donde se puso el sensor. Tienen mala suerte los pacientes. Entonces, debemos poner los drenajes interventriculares, ¿no? Es el gol estándar. Pero hay un problema, pues tiene una tasa de infección, porque su sistema de 3 días empieza a colonizar. Y se coloniza y hay problemas, ¿no? Sería bueno que recuerden que la onda patológica es la P2, ¿no? Está subrayada la P2. ¿Cuánto tiempo se monitoriza? Hemos tenido casos hasta 21 días, sin problemas. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Cada paciente es diferente. Es diferente. Hay que estar cuidándolos a los catéteres, evitar que se contaminen, evitar que se infecten, evitar todo. Para que estén como cuando salieron, para que no se alteren, para que no haya problemas de calibración. Tenemos que tener un cuidado especial, estar tras del catéter. Un monitoreo que solo lo toque el médico residente o el médico asistente. Nadie más puede tocar los sensores, por favor. Nadie más. Bien, se vuelve a repetir lo mismo, en qué caso se coloca. Y acá tenemos el tratamiento de la hipertensión en resumen. Hay que ponerlo en semisentado para favorecer que baje la presión al bajar la congestión venosa, sedar, evacuar el SR con el sensor mismo o poner un drenaje ventricular externo. Tenemos la suerte de estar en el ventrículo con el sensor, pues aprovechamos para evacuar el líquido cerebral. Aquí es lo ideal, ¿no? Usamos agentes osmóticos tipo manitol o solución hipertónica. Hiperventilamos y les digo, ¿por qué? Porque bajamos el CO2, ¿no? Y vamos a la alcalosis, bajamos el CO2, se elimina el CO2, se deshincha el cerebro, porque baja el flujo sanguíneo cerebral, se deshincha el cerebro, ¿verdad? Hacemos control de temperatura, mientras más temperatura tenga, mejor para el cerebro. Hay actualmente ahora máquinas para bajar la temperatura. En algunos casos hemos conseguido evitar operaciones solamente con máquinas de hipotermia, porque es útil. Hay que controlar las convulsiones, evitar que convulsionen, evitar la hiperglicemia,
Ya no usamos con barbitúrico, pero lo aconsejan, ya no se usa. Lo hemos usado, pero muy traumático, muy difícil, muy complicado. Y si no hacemos y falla todo, claro, también es comprensivo. Acá tienen ustedes 30 grados, sedado el paciente. Usamos bastante combinaciones de sedantes, ¿no? Normovolemia. No usar nunca solución hipotónica. No usar nunca soluciones de estroza al 5%. No usar nunca. Solo usar soluciones de suelo fisiológico. Evacuar el líquido cefalorraquídeo con la derivación externa o hacer una cisternostomía quirúrgica, o sea, llevar al paciente, hacer una traqueotomía y hacer cisternostomía. Es muy útil actualmente, hay bastantes trabajos sobre eso. Colocar un tren lumbar también. Agentes osmóticos con el manitol. El manitol es útil, muy útil. Ya ayuda mucho el manitol. Pero tiene problema, tiene lo que se llama síndrome de rebote, puede provocar vasoconstricción, ¿no? Ver la forma de... Es una ayuda, no es lo último, no es lo único, es una ayuda. La solución salina hipertónica que también se usa desde hace buen tiempo. Esas soluciones salinas actualmente se recomiendan bastante en el TEC, en cambio las soluciones tipo manitol en las lesiones vasculares. ¿Ya? Hiperventilación, ya dijimos, ¿no? Bajar el CO2 para provocar el calor, ¿no? Pero no llevarlo a la isquemia, porque si le baja mucho, se mete a tener entre 30 y 35, no más. Si lo llevan a la isquemia, hace vasoconstricción y hace, ¿cómo se llama? Zonas de tejido pues sin circulación y más edema. Las convulsiones hay que tratarlas porque provoca mucho gasto. Eleva, digamos, hasta 600 viene la necesidad del aumento de flujo sanguíneo cerebral. Evitar las convulsiones. Ojo, evitar las convulsiones. Incluso, digamos, de forma profiláctica, anticonvulsivantes, cuando hay contusiones hemorrágicas, etc. ¿No? Trauma con contusión, con lesión cerebral. La hiperglicemia igual, la guinea. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia aumenta el desarrollo de edema cerebral. El barbitúrico baja el consumo de oxígeno, baja la demanda, igual que baja el flujo sanguíneo cerebral. Es el neuroprotector, pero el problema es que se complica. Hemos tenido complicaciones por cómo ¿saben por qué? El barbitúrico, aparte que está muy escaso, se mete a la grasa. Tenemos un paciente gordito, todo el manitol que echemos se mete a la grasa, lo lleva a coma y puede estar hasta 2 o 3 semanas en coma, no despierte el coma porque el manitol está en la grasa y sale lentamente de la grasa. Lentamente. Entonces no nos conviene, no se deja manejar fácilmente. Ya les dije sobre la máquina de hipotermia que ayudan extraordinariamente. No usar corticoides, no está recomendado, no está recomendado, no está recomendado. Aumenta la mortalidad, aumentan las neumopatías y las urosepsis. Aumentan las neumopatías y las urosepsis el uso de corticoides, no lo usen. Con relación a la terapia que hemos hablado, hay manejo, digamos, general, hay manejo específico y opcional. General, elevación de la cabeza, mantener la normovolemia, mantener la presión cerebral por encima de 70, mantener normotermia, antipiléptico. Específico la sedación, el bloqueo neuromuscular, el drenaje de cerebro, está bien claro, ¿no? Y opcional la descompresión. Vamos a hablar de la descompresión. Acá tenemos un esquema de manejo de hipertensión endocraniana y sería útil que recuerden esto. Les voy a enviar a la separata de este GOSCAP. ¿Qué es GOSCAP? Es un fantasmita, pues, es el gorrito del fantasma de GOSCAP, ¿no? Pero ¿por qué se llama GOST? GOST, glicemia. La H, hemoglobina, tiene que tener más de 10. O el oxígeno. S, el sodio. E, la temperatura. C, confort al enfermo.
a la presión arterial y el CO2. Entonces, en este GOSCAP, que es un, digamos, mnemotécnico, tenemos resumido lo que debemos hacer para mantener a ese cerebro dentro de los límites fisiológicos, ¿ya? Para adecuados. Acá tienen el trabajo, un resumen del trabajo, se lo voy a enviar completo, ahora se lo voy a enviar a su delegado para que lo trate. Y bueno, y si todo nos falló, ¿qué hacemos? Unas palabras sobre la craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva mejora el pronóstico. Hay estudios que son anecdóticos, pero es lo último que tenemos. Cuando hay fracaso de tratamiento médico, el paciente está prácticamente agonizando, hay que entrar a operar, pues hay que entrar a operar para salvarlo. Le podemos hacer una hemicraneotomía, como en este caso, hasta el otro lado, pero está corto, desde hasta acá, hemicraneotomía o una bifrontal, craneotomía. Cualquiera de los dos valen, son útiles. Hay indicaciones, pero básicamente es cuando ya las cosas están poniendo color de hormiga. Ya no hay muchas posibilidades, ¿no? El tratamiento es refractario, entonces tenemos que entrar. La craneotomía es compresiva, se remueve parte del cráneo para dar espacio, para mantener el volumen que pueda dar. Esa, aumentar la adaptabilidad, o sea, crear espacio para que se recupere. ¿Tiene beneficios? Sí. Bueno, sí, vamos a ver que sí. Hay la indicación, miren ustedes esta tremenda hinchazón cerebral que se hace y se le da opción. Cuando en el año 80 empecé la residencia, estábamos trabajando ya. La gran mayoría de tratamientos eran, de algunas que eran anecdóticos, porque dos casitos, tres casitos, un caso, no había más. Anecdóticamente tratábamos. Me acuerdo que había un texto de un chileno, Asenjo, que hablaba sobre la timidez comprensiva y cayó en mis manos y lo empezamos a usar nosotros acá en Perú, la timidez comprensiva. En esa época hacíamos la timidez comprensiva y colocábamos la plaqueta en la pared abdominal, hacíamos una marsupia en la pared abdominal y ahí poníamos la plaqueta. Después pasaba un tiempo lo poníamos, pero era una forma empírica de trabajo, muy empírica. Posteriormente ya se ha trabajado en forma científica. Hay 3 trabajos que se han hecho. Estos trabajos fueron randomizados, doble ciego, etcétera, ¿no? Hay un trabajo de 27 niños que prácticamente ha quedado pues al olvido porque han sido superados por 2 trabajos a nivel internacional que son el RESCUE y el DECRA. El DECRA es un trabajo de compresiva craneotomía, un trial, un trabajo hecho por Cooper en Australia, que es el hospital de Melbourne, en Australia. Este señor captó pacientes, más o menos me parece que son 100, quiso 210, pero quedó con 157, vamos a ver ahorita. Y el otro, el Rescue. El Rescue viene de Inglaterra, de Hutchinson, de la Universidad de Cambridge. ¿Ya? Era amigo de nosotros, especialmente de Álvarez Simonetti. Y a través de él conseguimos pues ingresar al trabajo, hemos enviado 20 casos, aceptaron 11 me parece, porque rechazaban también. Y que se hizo más o menos de 300 casos, me parece. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero la idea era tener 600 pacientes. No, no se consiguió, a pesar de que se abrió la ventana a todo el mundo, no sé. Acá tiene el resultado publicado en New England Journal en el 2011 del DECRA. Lo multicéntrico, 155 casos. 155, quería 220, pero que 155 es bien difícil. En los 155 se demostró que muchas complicaciones. Y entonces paró el DECRA, no avanzaron. Bueno, ustedes acá, el DECRA sacan sus conclusiones, no, la estancia en UCI pues está asociada a más pronóstico desfavorable por complicaciones, ¿no? Pero ayuda, seamos sinceros, ayuda. Es en nuestro Rescue ACP, un teléfono le llamamos, tenemos un
se llama? Una comunicación directa pues con ellos, ¿no? Por mail o por teléfono, tenemos un teléfono en el piso. Y este es nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar, cómo iniciábamos el trabajo. Estadio 1, estadio 2. Estadio 3, la randomización y para ver, ¿no? La random. Ahora se usa random para todo, ¿no? Está de moda para la palabra random. Para mis alumnos que están escuchándome, los que están rotando conmigo, mañana les voy a preguntar qué significa random. Está de moda. Bueno, entonces randomizamos al paciente. Uno es brazo quirúrgico, brazo craneotomía compresiva y el otro brazo médico. Y así hemos trabajado. ¿Y cuáles son las conclusiones? Acá están ustedes, las conclusiones. Son publicadas ante la fecha 2016, me parece, septiembre de 2016. Este trabajo de Hutchinson demostró que la craneotomía descompresiva precoz da mejor pronóstico clínico y menor mortalidad. Pero una craneotomía grande, pues, no un pedacito, un huequito chiquito, porque hemos tenido casos en que el cirujano tiene todo, se asusta, tiene miedo y saca un pedacito chiquito, un huequito y por ahí sale el cerebro. No hay que hacer una craneotomía grande, generosa, desde la nariz, desde el apólogo frontal hasta el apólogo occipital. Grandaza, de más de 16 centímetros de diámetro. Grandaza, no chiquitita. Eso ayuda mucho al paciente. Mucho al paciente. El colega pues trabajó 408 pacientes. 408 pacientes. Que es bastante. Es bastante. Es bastante. Entonces, para ustedes que tengan, de ellos han sido 11 nosotros, humildemente, del Hospital Revaleta. ¿Ah? Y bien, ¿qué complicaciones? Hay de todo. El único que no tiene complicaciones es el que no hace nada. Ese no se le complica nada. Porque no hace nada, pues obviamente. Pero hemos tenido colección subdural, hematófilo, cefalia, infección, infarto, de todo. Pero igualito no se llega adelante. Y hemos conseguido mejorar. ¿Qué se mejora? Miren ustedes. Al hacer la craneotomía normal se abre baja la presión. Se abre la dura madre, baja más. Se saca el hematoma, se deja la craneotomía, miren ustedes, generosa y grande, está atrás, con sacar el polo temporal, toda la punta temporal con Google, se pela toditito, se deja, no se deja nada, mejora el paciente. ¿Se dan cuenta? Mejora el enfermo. Ya tienen algunas fotografías de lo que hacemos, más fotografías de un caso de una criatura como se ha hecho una microectomía y ha mejorado tremendamente, después se le ha puesto su huesito y ya está la criatura. Ya, se trabaja. También hemos aplicado esta craneotomía en los casos que tenemos hemorragias por aneurisma roto con pacientes en mal estado, ¿no? En general, digamos, la fisiopatología de la injuria cerebral traumática nos ayuda a entender pues, que es un fenómeno complejo y que requiere que el cirujano esté al lado del paciente, siguiéndolo. Si no hacemos eso, el paciente se muere. Entonces tenemos que estar pegados ahí, ¿no? El último trabajo que ha hecho Hutchinson es sobre lo mismo, el hematoma subdural agudo. El hematoma subdural agudo también es grave, también ha hecho su trabajo y ha demostrado que si se opera el paciente mejora. Y eso es muy interesante. El último trabajo lo he publicado en junio del 23. Ven ustedes en el New England Journal, ya, para que puedan entender por qué es útil la craneotomía descompresiva para evacuar el hematoma subdural agudo. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenas preguntas. Alison.